Bien, pues gracias a Dios, hermanos, en verdad, por esta grande oportunidad y grande bendición de poder ser portador de la palabra de Dios. Ya oramos pidiendo su guía, su dirección. Ya oramos pidiendo que Él tome el control y en esa oración confiamos y vamos a dar inicio a este capítulo ya número 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a abarcar solamente los dos primeros versículos que dicen de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro, hermanos, después de haber descrito la vida, el comportamiento, el testimonio y el destino de estos falsos maestros, ahora nos exhorta o exhorta a cada creyente. Y si tú eres un creyente verdadero de Jesucristo, si tú has renacido de nuevo por la gracia y misericordia de Dios, a ti te exhorta el día de hoy. Te exhorta y te anima, y dice de la siguiente manera el apóstol Pedro en esa exhortación: amados, dice. De esa manera inicia. Y lo hace mostrando no otra cosa más que su inmenso y grande amor que tiene el apóstol Pedro, hermanos, para con los hermanos, para con los creyentes. Pero no nada más es amor, sino que también hay una gran preocupación en el corazón del apóstol Pedro. Y es hermoso, hermanos, cómo él se dirige en esta exhortación, en esta animación hacia los hermanos, llamándoles amados o muy queridos hermanos. Y es en verdad todavía más hermoso, hermanos, notar que en este capítulo número 3, él va a llamar a los creyentes amados 4 veces en un solo capítulo. Vemos en el versículo 8, nuevamente Pedro dice: mas, oh amados. En el versículo 14, nuevamente dice: por lo cual, oh amados. En el versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados. Podemos entonces, hermanos, constatar y podemos ver, podemos inferir cuán grande era el amor del apóstol Pedro para con los creyentes. Una grande preocupación había en su corazón para con los hermanos, que 4 veces, hermanos, en un mismo capítulo les llama y nos llama también hoy en día a nosotros, muy amados, muy queridos hermanos. Y lo hace para comunicar lo siguiente. Dice Pedro: esta es la segunda carta, dice, que os escribo. El apóstol Pedro les recuerda a los amados hermanos, dice, la existencia de una primera carta, entendamos entonces. Porque él dice: esta es la segunda carta que os escribo. Podemos entender que hay una primera, y esa primera carta, la que ya hemos estudiado, con la gracia y con la misericordia de nuestro Dios, la hemos terminado también. Esta es la segunda carta que os escribo. Ahora, algunos comentaristas, hermanos, dicen que esta segunda carta se divide en 2 partes, o que esta segunda carta es la combinación de 2 epístolas. Algunos comentaristas que alegan o que dicen, que comentan
esto, dicen que los capítulos 1 y 2 de esta segunda carta forman una epístola y que este capítulo número 3 que estamos iniciando el día de hoy forma una segunda o la segunda epístola. Pero esto pues no es posible, hermanos, porque los tres capítulos están interrelacionados entre sí. Estos tres capítulos tienen su contexto uno con el otro, están relacionados uno con el otro. Entonces, no podemos pensar que esta segunda carta sean dos epístolas. Otros dicen que el apóstol Pedro escribió otra carta que ya no existe, que se perdió o que quedó fuera del canon, pero vemos nosotros, hermanos, que en ambas cartas, en la epístola 1 y en la 2, hay una perfecta armonía entre ellas dos. Y no hay lugar, no dan lugar para pensar en otra posible carta extraviada. No lo hay. Por lo tanto, el apóstol Pedro, al decir que esta es la segunda carta que os escribo, se está refiriendo a que ya escribió primera de Pedro, que es la carta que ya hemos leído, meditado y estudiado. Dice Pedro, y en ambas, entendamos cartas, la 1 y la 2, dice que en ambas cartas él despierta o él trae a la mente como una exhortación, como un recordatorio, como una amonestación. ¿Qué cosa? Dice, vuestro limpio, genuino, sincero, sano, oigan, no contaminado entendimiento, pensamiento profundo. En ambas cartas, 1 y 2, Pedro dice que él despierta un recordatorio genuino, un recordatorio sincero, un recordatorio no contaminado, pero también profundo, en la mente de los queridos y amados hermanos. Es el deseo, entonces entendamos, hermanos, del apóstol Pedro, traer a la mente, traer a la memoria de cada creyente un recordatorio de las cosas que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestra vida. Es el deseo del apóstol Pedro. Entonces, que el creyente, hermanos, piense, oigan, ponga a pensar su mente, pero en un entendimiento, entendamos, limpio, sincero, no contaminado, que hay o que existe, que está presente en cada verdadero creyente. Lo ha dicho ya en el capítulo 1 de la segunda carta, versículo 12, dice el apóstol Pedro, por esto dice, yo no dejaré de recordaros, dice. Yo no dejaré, dice, de traerles a su mente. Yo no dejaré de invitarles, de exhortarles a que recuerden. Y notemos lo que dice. Dice, siempre estas cosas. Pedro dice que él no dejará, hermanos. Y ese es el sentir también de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, también debemos de recordar siempre estas cosas, pero también hacer que otros hermanos siempre estén recordando estas mismas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente, no importa que nosotros las sepamos. No importa que nosotros estemos confirmados, que estemos cimentados en esa verdad del Evangelio, en esa verdad que es Cristo, no importa, dice. Yo siempre le voy a estar recordando las mismas cosas.
Versículo 13, pues tengo por justo o por necesario, dice, en tanto que estoy en este cuerpo o que tengo vida, entendamos, el despertaros, dice, el de traer a su mente, entendamos, con amonestación, como un recordatorio, se traduce esta palabra. Versículo 14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero vemos lo que dice el 15. También dice, yo procuraré diligentemente, con mucha diligencia, que después de mi partida, después de su muerte, entendamos, vosotros podáis en todo momento tener memoria o recordar estas cosas. Una y otra vez, hermanos, el apóstol Pedro, notemos, se preocupa porque los creyentes estemos recordando las mismas cosas. Y hasta el último momento de su vida, él se preocupa, él está preocupado porque cada creyente esté recordando y nunca olvide estas cosas, dice. Y ese debe ser, hermanos, también nuestro propósito en esta vida. Ese debe ser también el deseo de cada uno de nosotros en esta vida. Es recordar, pero también hacer que los demás recuerden siempre estas cosas. Porque cuando nosotros, hermanos, recordemos estas cosas, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios agradecidos con el Señor. Vamos a ser verdaderamente personas agradecidas por las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuando no te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tiendes a olvidar lo que Dios hizo o de dónde te rescató el Señor, a dónde estás y a dónde vas, oigan, no podrás ser verdaderamente una persona agradecida con el Señor. Por eso es importante que nosotros recordemos que un día el Señor nos hizo un llamado a su gloria y excelencia, dice el apóstol Pedro. Porque cuando tú recuerdes eso, vas a caer de rodillas cada momento de tu vida y decirle, Señor, gracias, porque un día yo vagaba por este mundo sin luz, sin esperanza, pero tú un día me llamaste, Señor, con un llamamiento irresistible y santo, y para tu gloria y para tu excelencia. Y vamos a caer, hermanos, de rodillas, perdón, y vamos a poder decirle, Señor, gracias por haberme llamado, gracias por haberme rescatado, Señor. Cuando a ti se te olvide esto, no vas a poder decirle, Señor, gracias. Por eso Pedro enfatiza una y otra vez el que nosotros estemos recordando siempre las mismas cosas. Y debemos recordar esas preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro. Nosotros como creyentes tenemos grandísimas, dice, y preciosas promesas en nuestra vida. Y la promesa más grande, sin duda alguna, en la vida de cada uno de nosotros es un día poder contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y poder estar toda una eternidad a su lado. Esa es la promesa más grande, hermanos. Esa es la promesa más preciosa de la cual Pedro está hablando. Y dice, recuérdalo siempre. Y yo, dice el apóstol Pedro, no dejaré de recordarte siempre estas cosas. Aunque ya las sepas, dice, y aunque estés confirmado en estas cosas, yo siempre, dice, estaré recordándoles las mismas cosas. Oigan, somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Somos partícipes de esa naturaleza. ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? ¿Cómo no caer? ¿Cómo no postrarnos a los pies del Señor, decirle gracias porque, Señor, realmente no merezco esto, Señor?
Pero por tu gracia, Señor, por tu misericordia, ahora soy partícipe de la naturaleza divina, Señor. Cuando tú recuerdas o cuando tú traes a tu memoria siempre estas cosas, una y otra vez, hermano, estarás de alguna manera renovando ese pacto con el Señor. Una y otra vez caerás de rodillas y le dirás, Señor, gracias, Señor, porque mi vida era una vida de corrupción, de muerte, de ira. Pero tú cambiaste todas esas cosas. Mi destino, Señor, era un destino de una muerte eterna, de un tormento eterno, de un aislamiento eterno de tu presencia. Pero tú cambiaste todas esas cosas. Tú me llamaste, me diste promesas grandísimas y preciosas. Me hiciste partícipe de esa naturaleza. Por eso hoy estoy aquí, por eso hoy rindo mi vida a ti en adoración total, pero también en servicio. Por eso hoy más que nunca te doy las gracias y quiero servirte, Señor, por siempre. Por eso, hermanos, es importante que nosotros recordemos una y otra vez las mismas cosas. Y dice el apóstol Pedro, y en ambas, en la carta 1 y en la carta número 2, dice, yo despierto, traigo a su mente, dice, un recordatorio, pero un recordatorio limpio, genuino, sincero, sano, no contaminado. Un pensamiento profundo. ¿En qué? En estas cosas. En las cosas, hermanos, que dan y traen vida eterna, vida plena. En esas cosas, el apóstol Pedro nos está exhortando y animando a que cada uno de nosotros andemos. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, sin duda alguna también contrasta el modo de pensar de los creyentes, que es un modo genuino, sincero, sano, no contaminado, con el de los falsos maestros. Un pensamiento contaminado, lleno de corrupción, lleno de inmoralidades, lleno de pecados y de todo lo que ellos practicaban. Es un contraste, hermanos. Y Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en cada una de ellas entendamos, les traigo a su mente, quiero que recuerden, pero de una manera limpia, pura, santa, las cosas del Señor, las cosas que Dios hizo. Dios te eligió desde la eternidad, Dios te llamó, Dios te regeneró, Dios te justificó, Dios te santifica cada día. Y un día, este cuerpo corrupto, pecaminoso, será transformado, será glorificado y estará entrando a una eternidad con su Señor. Despierto, dice esta exhortación, de vuestro limpio entendimiento. Y dice, ¿para qué? En el versículo 2, para que tengáis, dice, cada uno de nosotros, cada creyente, para que tengan memoria, para que tengas en la mente, para que recuerdes, dice. ¿Qué cosa? Las palabras, dice, las profecías que antes, entendamos, en el pasado, en el Antiguo Testamento, han sido dichas, han sido pronunciadas. ¿Por quiénes? Por los santos, por los sagrados profetas. El apóstol Pedro, hermanos, quiere que sus lectores comiencen recordando primeramente las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que aunque se pronunciaron en el pasado o en el Antiguo Testamento,
tienen validez hasta hoy, hasta nuestros días, en el presente. Y lo ha citado, aparte de este capítulo 3, lo ha citado también en su primera carta y lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas, nuevamente hablando de los profetas, dice que profetizaron de la gracia destinada a quien, a vosotros. Son los profetas, notemos. Allá en el Antiguo Testamento, miles de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos profetizaron, ellos anunciaron, ellos hablaron de la gracia, de esa gracia que estaba preparada, que estaba destinada ¿a quién? A cada verdadero creyente. Dice que ellos inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro dice que el mismo Espíritu de Cristo que estaba con ellos les anunciaba, dice, los sufrimientos, los padecimientos que Cristo iba a experimentar cuando Él se hiciera presente. Pedro dice que el mismo Espíritu de Cristo les reveló a ellos qué persona vendría. Es lo que dice. ¿Y qué tiempo? ¿En qué tiempo iba a aparecer? Y vemos todo eso, hermanos, en los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 12 dice, a estos, entendamos a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hermanos, era esta grande bendición. No para ellos, sino para nosotros. Ellos administraban, dice, las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero ya en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice también, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra que viene de esa predicción, de ese anuncio de los profetas del Antiguo Testamento, a la cual dice, hacéis bien, ¿en qué? En estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una y otra vez, el apóstol Pedro, hermanos, trae a nuestra mente o quiere que nosotros como creyentes traigamos a la memoria, tengamos en nuestra mente o recordemos esas palabras que fueron dichas, que fueron anunciadas por los profetas. Esas palabras, hermanos, que hablan de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Estas palabras que estos profetas indagaron diligentemente. Esas palabras que estaban anunciándola ellos para nosotros, no para ellos. Ahora, estos santos profetas, hermanos, hablaron no sus palabras, lo dijo también el apóstol Pedro, sino que hablaron siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo. Ellos no hablaron lo que quisieron, porque recordemos que había una pena de muerte por aquellos que hablaban por hablar nada más. Ellos hablaron, entonces cada uno de ellos siendo inspirados, siendo guiados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice,
Hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo movidos, dice, por el Espíritu Santo. Entonces entendamos, hermanos, que estas palabras son unas palabras seguras, dice el apóstol Pedro. Es una palabra segura en la cual nosotros podemos confiar, porque es una palabra que viene no del profeta en sí, sino del mismo Espíritu Santo, utilizando la voz audible de ese profeta. Entonces es palabra viva, eficaz, verdadera del mismo Espíritu Santo de Dios mismo. Y Pedro dice, para que tengas memoria, dice, para que venga a tu mente, para que recuerdes siempre, para que estén presentes siempre en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento. ¿Qué cosa? Las palabras. Esas palabras de vida, esas palabras del Evangelio glorioso de Cristo. Esas palabras que fueron dichas, dice, por los santos profetas, pero también habla y del mandamiento, de la ordenanza, entendamos, del Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 21, dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino del Evangelio, que después de haberlo conocido, dice, volverse atrás, dice, del santo mandamiento que les fue dado. Aún a estos falsos maestros, hermanos, les fue dado este santo mandamiento. Aún estos falsos maestros recibieron el glorioso evangelio del Señor. Y ellos conocieron el camino de la justicia. Ellos anduvieron de alguna manera en el camino de la justicia, pero se volvieron atrás. Dieron la espalda a este santo mandamiento, entendamos, al evangelio del Señor. Y Pedro dice, ustedes como creyentes deben de tener en su mente, deben de tener en su memoria, deben de recordar una y otra vez las palabras que han sido dadas a los santos profetas, pero también del mandamiento del Señor y Salvador que lo ha dado, dice, o que lo dio por medio o a través de vuestros apóstoles. Pedro habla, notemos hermanos, como un representante del grupo de los apóstoles. Y lo hace para exhortar, hermanos, a cada creyente. ¿A qué? A que recordemos esas palabras anunciadas por los santos profetas. Esas palabras que anunciaban el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que anunciaban la gracia del Señor manifestada en su Hijo. Y Pedro nos exhorta, hermanos, entonces entendamos una y otra vez a que recordemos esas palabras, ese anuncio que hicieron los mismos profetas. Pero también el mandamiento, dice, del Señor y Salvador Jesucristo, dado al grupo de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, enseñaban el Evangelio de Cristo y se colocaban al mismo nivel, también entendamos, de los santos profetas que escribieron las profecías. Ambos, hermanos, ambos grupos, entendamos, tantos profetas del Antiguo Testamento anunciaron la gracia del Señor, como también el grupo de los apóstoles anunciaron una y otra vez la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ambas palabras que anunciaron a ambos grupos, entendamos, el apóstol Pedro dice que deben de estar presentes en tu memoria, que debes de tenerlas presentes en tu mente siempre. Cada momento de tu vida, de mi vida, de la vida de cada creyente, debe estar presente la palabra de Dios, porque es palabra viva y eficaz. Esa debe estar siempre presente.
Y esa palabra, hermanos, es la que te va a guiar en cada momento de tu vida. Por eso la importancia, hermanos, del apóstol Pedro, a que recordemos, a que traigamos a nuestra mente siempre, hermanos, la palabra de Dios. Porque cuando tú recuerdes la palabra de Dios, cuando tú la traigas a tu mente, vas a traer a tu mente también aquello que Dios ha hecho en tu vida. Oigan, ¿y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿A dónde estarías? ¿A dónde estaríamos cada uno de nosotros si Dios no nos hubiese rescatado? Por eso la importancia, hermanos, del apóstol Pedro, a que recordemos siempre, porque al recordar, hermanos, estaremos siempre dándole gracias a Dios, una y otra vez, porque al recordar, hermanos, estaremos sirviéndole a Dios una y otra vez. Porque al recordar, hermanos, estaremos cantando y alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios una y otra vez. Por eso la importancia, por eso Pedro dice, para que tengas en la memoria, en tu mente, para que recuerdes en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, aquellas palabras que fueron dichas, que fueron pronunciadas por los profetas, pero también las palabras que pronunciaron cada uno de los apóstoles del Señor. Quiera Dios, hermanos, que su palabra esté siempre en nuestra mente. Quiera Dios que siempre, hermanos, recordemos su palabra y que sea ella la que nos dirija, la que nos guíe, sea ella la que nos lleve a toda verdad, pero también sea ella la que nos redarguya, la que nos exhorte, para que andemos en esta vida, en este mundo, de acuerdo siempre a los principios establecidos por Dios mismo. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.